excelente forma de iniciar el día que yo espero que nos traiga buena suerte para el resto del día. Qué bueno. Mire, doctor, esta mañana comentábamos sobre lo que ocurrió en el día de ayer, cierre momentáneo de la entrada a la capital de la República, al Distrito Nacional, y muchas cosas uno puede pensar. Por ejemplo, uno puede pensar que la comisión de alto nivel que encabeza el ministro Gustavo Montalvo Franco a lo mejor estaba en posesión de informaciones que daban cuenta de que una gran cantidad de infectados podía estar entrando al distrito por la parte este, y muchas tantas cosas. Yo le pregunto, ¿había alguna información, había algún elemento en la comisión que podía pensarse en disponer cierre de la ciudad de Santo Domingo o de alguna otra área de la geografía nacional? No, la realidad es que no teníamos ninguna información particular de que podría suceder algún movimiento aquí o allá. Lo que sí es importante consignar que, amén de las medidas generales que se han hecho públicas, que ha tomado la comisión, también hay acuerdos, sobre todo con la autoridad policial y militar, en respuesta a reclamos de la población, por los medios, por las redes sociales, que dicen que en las horas que no están incluidas en el toque de queda, hay una gran cantidad de personas circulando que para muchos observadores está fuera de proporción con las personas que deberían estar haciendo algo, puesto que no hay labor en la mayoría de los sitios. Entonces, pues, ha habido reclamos de que hay mucha gente en la calle que no tiene nada que buscar en la calle, aunque no sea toque de queda. Y es bueno que estemos claros de que en las horas que no son de toque de queda, si la autoridad aprecia que hay personas que están paseando o haciendo cosas que no tienen que buscar, se les va a pedir que se vayan a su casa, aunque no sea toque de queda. Ayer, quizás, Dani, por lo que comentaste, que te escuché más temprano, había un movimiento inusual por ser día 30 y día de cobro para muchas empresas, tanto estatales como privadas. Pero de repente eso nos enseña una nueva lección interesante que podemos comenzar a aplicar de nuevo. Si ayer, cuando comenzó ese tránsito desde Santo Domingo Este hacia el distrito, pues la policía cumplió acuerdos internos que habíamos hecho, que donde se detectara un tránsito inusual de personas, sobre el campo se comprobara la necesidad de esas personas estar por allí o no, aunque no se hubiesen tomado medidas restrictivas en esa área, pero que se notara que hay un movimiento inusual. Y tú tienes razón, ese movimiento inusual tenía que ver con los aspectos financieros, sobre todo de cobro de la mayoría de los empleados. Pero eso nos hace ver, entonces, imagínense ustedes... Perdona, doctor, para que la gente que está escuchando, está viendo, entienda esto, lo que usted nos está comunicando es que hay una decisión tomada de parte de la Comisión de Alto Nivel, que cuando se observe eso, un movimiento inusual de ciudadanos en algunos puntos del país, se va a tomar decisiones como esa. Así es, independientemente, y esas decisiones deben ser tomadas en el acto por la Policía Nacional o por las Fuerzas Armadas, dependiendo de cuál sea la tropa que esté patrullando a cargo del área donde ocurriese ese movimiento inusual, que no es otra cosa, como reitero, movimiento inusual, que sea el agrupamiento de personas que no esté clara la razón por la cual hay tantas personas en un sitio X. Pero para concluir, te decía que eso ilustra en la práctica la dificultad de un toque de queda de 24 horas. Porque mira cómo ocurrió ese flujo masivo de personas que querían dirigirse probablemente a un banco o a sus empresas a cobrar. ¿Y qué pasaría si nosotros no solamente el día de cobro tenemos el tránsito cerrado, sino todos los días y 24 horas al día? Doctor, perdone.
La comisión de alto nivel se ha evaluado el tema de la posibilidad de cerrar 24 horas. ¿Lo han discutido en la comisión? Absolutamente. Yo he dicho y reitero que no hay una sola opción que no haya sido considerada por la comisión y ninguna de las opciones ha sido descartada. De tal manera que el que no haya ocurrido hasta ahora no quiere de ninguna manera decir que no puede ser una decisión que se tome en cualquier momento. Doctor, usted mismo, no hace mucho tiempo en nuestro programa, sugirió un toque de queda total, una cuarentena absoluta, como única forma de contener la propagación del virus. No sugerí un toque de queda total. En este momento no había medida ninguna. Hablé del toque de queda sin definir horario y fíjense que algo que demuestra la dinámica de la situación es que se instauró el toque de queda inicialmente a partir de las 8 de la noche y unos días después tuvimos que prolongarlo a partir de las 5 de la tarde. ¿Qué usted piensa particularmente de la petición que ha hecho el Colegio Médico, 5 asociaciones profesionales para que se imponga un toque de queda total? ¿Usted personalmente qué opina? Mira, ya yo he expresado que realmente esa opción no se descarta, pero la comisión unánimemente considera que es una medida que no es necesario tomar aún. Porque yo he estado insistiendo en que para mí la palabra clave de esta situación es balance. Es muy fácil decir en el país, toque de queda 24/7, pero mira lo que ocurrió ayer en el puente. Imagínese usted cuántos salvoconductos, a cuántas personas habría que entregar porque serían excepción dentro del toque de queda. Médicos, enfermeras, trabajadores de la salud en sentido general, periodistas, un sinnúmero de personas que juegan un rol en la sociedad a los cuales es imposible restringirles que salgan de su casa. Sería que tú no podrías caminar 200 metros en tu carro sin que te pararan, tú perderías 5 minutos para demostrar que tú eres periodista y 200 metros más tarde te van a parar otra vez porque ellos no saben que 200 metros atrás te pararon. Y eso es a ti. Pero ¿qué pasa con el millón de otras personas que también tienen que trabajar porque no están exentos? Sus trabajos tienen que hacerlo aún en condiciones de toque de queda. ¿Y qué pasaría con el aspecto alimentario de la población? Es cierto que la comisión y el presidente en particular han estado extremadamente preocupados porque la alimentación de la población no sea un problema en ningún momento en estos tiempos en que se está restringiendo el horario. Pero con un toque de queda total de 24 horas, esto sería mucho más complejo. Doctor, hay una serie de situaciones que quizás no se detienen a reflexionar cuando a veces pedimos cierre 24/7, lo cual realmente trae consigo problemas logísticos monumentales. Pero insisto, aún así es una opción que no se ha descartado si la comisión considerase en algún momento que ha llegado el punto. Muy bien. Doctor, quiero saludar y participar en la integración al panel en vivo del doctor José Joaquín Puello Herrera. Saludo, doctor, para escuchar que usted nos está escuchando. Saludo, doctor. Buenos días a todos. Bueno, he estado escuchando, doctor, sí, cómo no. Un segundo para darle crédito a Gina Magluta, que fue que le pudo, como usted viene de San Juan, doctor, tuvimos que auxiliarnos de Gina Magluta para que usted esté hablando aquí y yo darle ese crédito a Gina Magluta, que finalmente pudo conectarse después de usted estar 40 minutos para saber cómo iba a entrar aquí. Hago esto porque esta tensión hay que botarla con algo, doctor, o sea, no puede ser, me voy a morir de los nervios. Entonces, Gina, muchas gracias, que el doctor Puello viene de San Juan y no entiende bien de esto. Adelante, doctor Puello. Sí, bueno, Daniel Alcántara es de San Juan también, y está por ahí, ¿no? Bueno, he estado viendo con mucho cuidado.
Oh, buenos días. Dígale a Luisín que San Juan tiene hasta presidente. Así mismo es. Bueno, he estado oyendo con mucho cuidado todo lo que ustedes están diciendo. Yo sé que este es un problema muy serio. Nosotros estamos ahora mismo en el ojo del huracán y realmente lo que nos dicen todo el que está involucrado en este asunto del coronavirus, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que se publica tantas cosas alrededor de una epidemia. Ni siquiera la del ébola tuvo tanta publicidad. Entonces, en tal sentido, yo sé que este es un momento clave para nuestra nación, para detener o para contener el virus. Cuando el doctor Jorge Marte dice lo de el toque de queda 24 horas y total, es un dilema serio, no es una decisión que se debe tomar a tontas y a locas, es una decisión que debe tomarse pensando realmente, perdón, en las implicaciones que esto va a tener. Yo que he sido un lector apasionado de la historia y viví en un país donde tuvo que una guerra mundial, les puedo decir que los toques de queda de manera total traen dilemas sumamente serios, sobre todo desde el punto de vista logístico. Ahora bien, llegado el momento en que se deba tomar, yo lo que considero es que hay suficientes personas con mucha capacidad para tomar las medidas que tienen que tomarse en ese sentido. En segundo lugar, yo quiero sugerir un par de cosas que creo que son sumamente interesantes. Mucha gente llama porque tiene un paciente que está infectado, va de un hospital a otro, de una clínica a otra. Yo creo que a partir de hoy debe haber una central telefónica debidamente acoplada, no solamente con el Ministerio y con el SNS, no solamente con la Comisión de Alto Nivel, sino una central telefónica que pueda llegar prácticamente a todos los establecimientos médicos del país, incluyendo las clínicas, porque aquí nadie en este momento que estamos hablando puede rechazar un paciente que esté afectado de los primeros síntomas del coronavirus. Mucha gente va de una clínica en otra, de un hospital a otra, no sabe qué hacer. Entonces yo creo que llegó el momento de que nosotros, todos a una, olvidemos ya de las críticas. Ya nosotros no estamos para críticas. Estamos comenzando ahora como si fuera de cero. Nosotros tenemos que establecer los mecanismos suficientemente precisos y sobre todo expeditos para el paciente que llegue a un centro hospitalario, sea público o privado, sea sometido a un triaje rápido. Y si ese paciente requiere internamiento, saber exactamente a dónde debe ir. Ahora bien, aquí hay una condición, y una condición que es clave, y es la condición de la protección de los trabajadores de la salud. Da pena que, como mostraba Dani, que hay médicos que están usando simplemente una capa de plástico hecha por ellos mismos para poder recibir a los pacientes. No, nosotros tenemos que dar un ejemplo al mundo de que nosotros sabemos exactamente lo que estamos haciendo, cómo lo debemos hacer, y lo sabemos. Yo me hago cargo de una situación que de repente nos dio como si fuera una ola gigantesca que simplemente nos vino arriba, y nos vino arriba sin estar preparados. Y eso también demuestra algo que todos nosotros debemos no solamente saber que es así. El sistema de salud de la República Dominicana es un sistema friable, es un sistema que absolutamente cualquier epidemia o pandemia nos afecta seriamente. Entonces, en ese sentido, yo hago un llamado serio para que todos los médicos y enfermeras en clínicas y en hospitales estén debidamente preparados por dos razones. ¿Protegidos por qué? Bueno, protegidos primeramente ellos. Si nosotros empezamos a perder médicos y enfermeras que están contaminados, imagínense ustedes lo que va a pasar con la dificultad que tenemos de tener profesionales de la salud en los centros médicos. Pero lo segundo es todavía más grave. Ese médico o esa enfermera que se contamina y vuelve a su casa va a contaminar a su familia y a sus allegados.
Entonces, la protección es esencial. Y les quiero decir a ustedes, mis queridos amigos, a todos y a la gente que nos esté escuchando, no importa lo que eso cueste, señores, no importa. El Estado en este momento, entiendo yo, tiene que olvidarse de todo lo demás y enfocarse específicamente en la detención de esta pandemia e invertir lo que haya que invertir. Y lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo. Y yo sé que está en la mente del presidente Medina hacer eso. Entonces, de eso se trata. Esas son las dos condiciones esenciales para que nosotros podamos detener Doctor Puello. Sí, adelante. Doctor Puello, usted utilizó un término ahí desconocido cuando sugirió que cada paciente que llegue a un centro clínico debe hacérsele un triaje rápido. Sí. ¿A qué usted se refiere cuando utiliza esa expresión médica? Bueno, a la gente, los médicos lo entienden bien. Lo que eso significa es, un paciente llega, vamos a suponer, a un hospital, qué sé yo, hospital público, el que sea. Lo que yo entiendo es que en este momento debe haber una sala o dos pequeños cuartos en cada hospital y clínica donde el paciente, cuando entre en la emergencia y diga que viene a una consulta porque cree que tiene el coronavirus, debe ser pasado a ese cuarto, donde van a estar los médicos y enfermeras debidamente cubiertos, con su mascarilla, con su bata, con sus guantes, y lo interroga. Y si realmente, y el doctor Jorge Marte lo sabe mejor que nadie, si ese paciente presenta los síntomas clásicos del coronavirus, entonces proceder al protocolo que ha establecido la Comisión de Alto Nivel. Y les quiero decir algo más. Yo ayer escuchaba a uno de los grandes virólogos la conferencia que hubo ayer entre los chinos y los norteamericanos, y ellos decían que realmente no hacían la prueba inmediatamente porque el diagnóstico del coronavirus puede hacerse muy fácilmente simplemente con la historia clínica y unos cuantos exámenes de sangre que habría que hacer en ese momento. Y el doctor Jorge Marte sabe que es así. Y luego viene la prueba. Entonces, estamos en un momento que los médicos dominicanos pueden perfectamente bien hacer el diagnóstico presuntivo del coronavirus, porque hay una máxima en medicina, y lo sabemos los médicos. La máxima en medicina es que si usted se va a equivocar en medicina, equivóquese al favor del paciente, nunca en contra. Es preferible nosotros decir que un paciente está positivo al corona y que no lo esté, que realmente esté positivo y le digamos que no tiene el coronavirus. Entonces, de eso se trata. Es un aspecto de discriminación en el buen sentido de la palabra, de que discriminamos a los pacientes que llegan a la emergencia. Pero vuelvo a repetir, estamos en una emergencia nacional. Nadie puede negarse a recibir pacientes. No puede. Señores, ninguna clínica puede negarse, ningún hospital puede negarse. Lo que necesitamos es un protocolo de saber a dónde va a ir ese paciente y de ahí en adelante seguir los lineamientos que tenemos con la Comisión de Alto Nivel. Una cosa que tal vez el doctor Marte nos puede contestar también el doctor Puello, pero el doctor Marte sobre todo por su condición de neumólogo. He escuchado y he visto mucha información sobre diagnósticos positivos al COVID-19 que pueden hacerse a partir de radiografías de tórax, que al identificar ya algunas afecciones pulmonares que son propias de este virus, se puede incluso saber que esa persona es positiva con una radiografía de tórax. Y eso ha permitido multiplicar los diagnósticos o avanzar tratamientos hasta que lleguen pruebas en lugares donde hay escasez de pruebas. ¿Qué es cierto en esto, doctor? Mira, déjame vincular tu pregunta con lo último que decía José Joaquín, que hay dos cosas que quiero abundar. Ciertamente, José Joaquín decía que no es necesaria la prueba si tú basas tu diagnóstico en la historia clínica, sobre todo, y tú añades la radiografía y algunas pruebas de laboratorio que no son ni tan escasas ni tan caras, son pruebas rutinarias, no son tan escasas ni tan pruebas del COVID. Por ejemplo, no vamos a entrar en detalle, pero ferritina,
dímero D, y el simple hemograma da muchísimas claves que en medio de una epidemia, porque es eso, a nadie se le ocurriría el año pasado, hace un año, a un paciente que viniera con fiebre y tos, decir que tenía COVID-19. Ahora, lo más probable es que eso sea, aunque tú no tengas la prueba diagnóstica en tu poder. Y si a eso que decía José Joaquín, tú le añades la radiografía, pues sí, hay patrones que, si bien no patognomónicos, es decir, no 100% específicos de la condición, es una prueba ancilar que te permite asumir el paciente y manejarlo como COVID-19, por lo menos hasta que la prueba venga y se reporte. O sea que sí, ciertamente hay otro punto que tocaba José Joaquín, que es con respecto a los médicos y el equipo de protección personal. Miren, en el país, a las 7 y tanto de la mañana que estamos conversando, hay suficientes equipos de protección personal para que en todos los centros de nuestra geografía nacional que se vean pacientes con COVID-19, los médicos y el personal paramédico esté protegido. Puede haber ocurrido en algunos lugares aislados el que los médicos hayan tenido que improvisar, pero yo voy a hacer un llamado aquí. Yo he estado insistiendo en que los médicos deberían voluntariamente presentarse en los sitios, sobre todo los médicos de hospitales que no están trabajando prácticamente porque no se está dando consulta ni se está haciendo casi nada de la otra parte de la medicina que no sea COVID. Y yo creo que los médicos deben presentarse voluntariamente en los lugares donde la situación está muy caliente. Pero al mismo tiempo que digo eso, digo lo siguiente. Cualquier médico dominicano que se le pida ver un paciente sospechoso de COVID y que no tenga el equipamiento necesario, debe negarse a hacerlo. Lo reitero, eso está claro. Porque se dice que las autoridades, que el gobierno está obligando a los médicos a ver pacientes sin protección. Eso no es cierto. Puede haber algún caso en el que haya ocurrido eso, o en el que incluso podría haber ocurrido algo de imprudencia de parte del médico. Pero por eso yo aquí hago un llamado a que un médico rehúse ver un paciente si no está con equipo de protección adecuado. Y más temprano, la compañera enfermera, ustedes oyeron, citaron a la enfermera que dice que hay enfermeras que no tienen trabajo y que hace falta, pero el Servicio Nacional de Salud ha publicado 2 o 3 anuncios en la prensa y en las redes diciendo que necesita urgentemente médicos de varias especialidades, enfermeras y otros profesionales de la salud. Y decía una dirigente de enfermeras que el trámite es muy largo. En estos momentos no hay cargo para nada. La enfermera que se presente hoy y muestre su credencial al Servicio Nacional de Salud va a salir de ahí nombrada. Yo se lo garantizo. Bueno, al doctor Jorge Marte, creo que el doctor José Joaquín Puello hacía una observación que quizás, o sin él quizás, es que la población quiere escuchar, y es establecer un protocolo obligatorio la recepción de cualquier paciente que se sienta con síntomas de coronavirus o la atención en cualquier centro hospitalario público o centro privado. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Pudiera el doctor Jorge Marte, su condición de asesor médico del Poder Ejecutivo que participa en la Comisión de Alto Nivel, pudiera la Comisión de Alto Nivel establecer una disposición, una resolución que obligue a los centros privados, obviamente los centros públicos están bajo control del gobierno, que obligue a los centros privados a hacer eso que plantea el doctor José Joaquín Puello? Ya lo ha hecho, Dani. Ustedes oyeron ayer la declaración del ministro de Salud que dijo que ningún centro de salud tiene el derecho a rechazar un paciente COVID. Y debo yo añadir, ningún centro de salud, ni privado ni público, porque ambos los están rechazando. Hay hospitales públicos donde no hay prácticamente pacientes internos. Crónicamente tampoco aceptan un COVID porque dicen no están preparados para COVID, es decir, que están prácticamente cerrados.
pero ciertamente ya esos... ¿Cuál es la consecuencia para el centro público o privado que se resista a admitir o a darle atención a un paciente que llega con sospechoso de síntomas de COVID? Bueno, será sometido a la consecuencia de la Ley Nacional de Salud, que eso está consignado en la Ley Nacional de Salud, y ni siquiera está consignado para periodos normales, digamos. O sea, está consignado está consignado para periodos normales, que no será en una situación catastrófica como en la que estamos ahora. O sea que sí. Doctor, usted acaba de señalar que un médico, un personal paramédico que no esté preparado, debidamente protegido, no debe atender a un paciente COVID por un tema de contagio. Muy bien, pero entonces, ¿por qué ese mismo concepto no aplica a un centro de salud? Si un centro de salud no está en capacidad de aislar a un paciente y no tiene las condiciones para recibir a ese paciente debidamente protegido, tanto para los médicos como para los demás pacientes que allí se encuentran, como lo recibe, ¿no aplicaría lo mismo que usted pide para el personal médico para el centro de asistencia? No, excelente. Las autoridades conocen los relativamente pocos centros que no tienen capacidad para uno o dos pacientes. Y en ese caso hipotético que tú presentas, entonces sí se autorizaría a que el paciente fuese trasladado a otro lugar. Pero la mayoría de los centros, tanto públicos como privados, tienen capacidad, aunque fuese mínima, de tener pacientes aislados. Déjame darte un ejemplo de Sedimat. Nosotros, debido a que hacemos cosas, y ahí incluyo Secanot también, José Joaquín, en Sedimat y en Secanot se hacen cosas que no se hacen en ningún otro lugar, que ciertamente no tienen nada que ver con COVID-19, desde neurocirugía de muy alto nivel a procedimientos cardiológicos que incluso pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente en cuestión de minutos. Y nosotros inicialmente pensábamos que estos centros deberían ser denominados como centros no COVID para poder seguir haciendo todo lo que se hace a diario, porque haya COVID, la gente no se va a dejar de morir de un infarto o de un ACV o de una hemorragia cerebral, o de un trauma craneal. Eso va a seguir ocurriendo. La práctica nos ha obligado, y hablo aquí por Sedimat y por Secanot, a tener que recibir pacientes con COVID. Sedimat tiene ya una semana recibiéndolo y nosotros tenemos un edificio, el edificio que llaman el edificio viejo, el edificio sede, lo hemos tenido que declarar, si se quiere, a la mala, COVID, edificio exclusivamente COVID. Y el centro cardiovascular para las otras. Y desde ayer, o desde antenoche, Secanot también está recibiendo pacientes COVID, porque tenemos que adecuarnos al momento. Entonces, nosotros inicialmente no estábamos en capacidad, teníamos la capacidad, pero no teníamos los planes de recibir pacientes COVID. Y sin embargo, sobre la marcha, ante el peso de la situación, no hemos tenido otra salida. Eso lo puede hacer probablemente casi todo el mundo, hospitales y clínicas privadas. Bien, una pregunta a los dos, Dani. Escúchame, algo para pacientes que están en su casa y mucho. ¿Cuál es el tratamiento que debe llevar un paciente que se queda en casa con presunción de COVID-19? Y saber si habrá alguna prueba que pasada la pandemia evidencia que tuvo el COVID-19. Adelante, Jorge, tú lo puedes contestar mejor que yo. Mira, te comienzo con el final. Hay una prueba que podría evidenciar pasada la pandemia y habiendo tenido síntomas o no, si lo tuvo, porque puede haber tenido síntomas que pasaron o puede haber tenido la infección sin síntomas. Sí, hay una prueba que paradójicamente ahora es una prueba a la que no le estamos dando mucha importancia, que es la prueba de anticuerpos, IgG, IgM, porque en el momento agudo no es tan útil, pero
agudo, es decir, varias semanas o meses después, sí sería importante porque ese paciente, no sabemos por cuánto tiempo, pero al menos por meses, debe tener la prueba de IgG positiva. Eso, la última parte de tu pregunta. La primera sobre cuál es el tratamiento que debe llevar en la casa, eso es muy variable, Luisín. Eso depende y no debemos decirlo por aquí porque podría ser muy diferente. Hay pacientes que no necesitan ningún tratamiento y que lo mejor que pueden hacer, aún estando positivos, si hay las condiciones supervisadas, monitoreadas, es quedarse en aislamiento en su casa. Hay otros que podrían quedarse en aislamiento en su casa más algún tratamiento médico, mientras que hay otros que deberían estar aislados en un sitio que no es su domicilio porque su domicilio no presenta las condiciones físicas, sociales de permanecer allí. Y hay otros que deberían estar en el hospital. Y los que están en el hospital se dividen en dos. Está enfermo, tiene síntomas, pero no está grave ni crítico y puede estar en un área de aislamiento común, digamos, mientras que el que está grave y crítico pertenece en una unidad de cuidados intensivos. Doctor, decía el presidente Trump en una rueda de prensa el domingo, acompañado de los principales miembros del equipo de alto nivel que dirige el manejo de esta crisis en Estados Unidos, que se espera el pico para el domingo de Pascuas. Dentro de 2 semanas, Estados Unidos espera el pico en los contagios. ¿Cuál es la proyección que hacen ustedes como Comisión de Alto Nivel en la República Dominicana? ¿Cuándo podemos esperar ese pico, que es cuando se entiende que a partir de ahí las cosas paulatinamente deben comenzar a mejorar? Mira, nosotros todavía no hemos llegado a una conclusión de cuándo será ese pico. Entendemos que no ha ocurrido aún, que el pico no ha llegado. Podría ser tal vez similar a ese momento que se ha señalado para Estados Unidos, pero es que la epidemiología de esta enfermedad es misteriosa desde muchos puntos de vista, no solo desde el punto de vista clínico, sino del epidemiológico. Fíjense ustedes, vamos a tomar 2 países como ejemplo. México, que está entre Estados Unidos, que tiene una altísima incidencia de casos y de mortalidad, entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Y sin embargo, México, sin tomar medidas, siendo extremadamente laxo en las medidas de aislamiento, en México, tú vas a México ahora mismo y todo parece normal. No hay toque de queda, no hay medidas de aislamiento y sin embargo México tiene muy... Ya no, lo acaban de tomar, hoy lo tomaron. Y vámonos al otro extremo, a la India. Para dar la información, emergencia sanitaria hasta el 30 de abril. Y amplía la medida de aislamiento. En la prensa de hoy. ¿Consistente en qué esa emergencia? La medida de aislamiento social, que no ha establecido toque de queda, pero sí las medidas de cierre de restaurantes, de aislamiento, de mantenerse en la casa, la medida que ha aplicado todo el mundo. Pero se tomaron entre ayer y hoy, y aún así son mucho más suaves que la que hemos tomado nosotros, y sin embargo no tienen esa gran profusión de casos. Y vámonos a la India. Si fuésemos a predecir qué iba a ocurrir en la India, un país con una frontera larga con China, un país con 1.300 millones de habitantes y donde las condiciones sociales en sentido general dejan mucho que desear. Y sin embargo, fíjense la estadística de la India, donde realmente tiene muy pocos casos comparado con el resto del mundo y con lo que se esperaría de una sociedad pobre como vive la mayoría de los ciudadanos de la India. Es decir, que hay muchas cosas impredecibles. Lo único que nos atrevemos a decir en la comisión es que el pico no ha ocurrido todavía. Mire, al doctor José Joaquín Puello, frente a lo que decía el doctor con lo que ocurre con los médicos, mire, en las últimas horas, ayer fundamentalmente, el país ha estado viendo una especie de confrontación pública. El ministro de Salud le pide al presidente del Colegio Médico que presente los casos. Ayer, más tarde, el presidente del Colegio Médico presentó una gran cantidad de casos de médicos infectados, dio las provincias, los hospitales donde se habían reportado esos casos,
para hablar del tema que tratábamos, de que no han sido provistos los médicos de las herramientas básicas para protegerse del coronavirus. Le pregunto yo, ¿a dónde pudiera conducir esto? Digamos, ¿pudiéramos proyectar un momento en que los médicos ciertamente se resistan a ver los pacientes y qué pudiera esto generar en la moral del médico? Porque el médico es un ciudadano, es un ser humano con familia que tiene que proteger su vida también. Está el juramento hipocrático que hace el médico de servicio, pero ¿hasta dónde una cosa puede lidiar con la otra? Le pregunto a José Joaquín. Sí, bueno, dos temas ahí sumamente importantes, Dani. El primero que te voy a contestar es que nosotros sabemos cuál ha sido el nivel de enfrentamiento que ha tenido el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, con el Estado, con el gobierno. Y no lo podemos esconder aquí en este momento, lo que quiere decir que hay ahí un enfrentamiento que viene de muchos meses, de años, etcétera. Ahora bien, mi consejo en este momento es que enterremos el hacha de guerra. Este no es el momento para pelear. Este es el momento para que todos de alguna manera empujemos la carreta hacia adelante. En ese sentido, creo que el Colegio Médico, como dice nuestra constitución del Colegio Médico, debe ser un asesor del Estado. Yo creo que tenemos que reunirnos, el Estado debe reunirse con el Colegio Médico y con la Asociación de Enfermeras, porque son asesores del Estado, y enterrar el hacha de guerra. Y en este momento no es cuestión de entrar en una confrontación que a fin de cuentas, Dani, quien va a sufrir es el propio país. Entonces, esa es mi opinión. Con respecto a los médicos, yo te puedo decir, y Jorge Marte te lo puede decir, el doctor Marte, los médicos lo único que exigen cuando van a un hospital es que las condiciones estén dadas para poder ejercer nuestra profesión. Y mira, Dani, no nos sigan llamando héroes. Nosotros no somos héroes. Todos los que hemos estudiado medicina sabemos a lo que nos exponemos, todos. O no sabe la gente que cuando nosotros vamos a un hospital público o privado y está un tuberculoso o un paciente con dengue en una habitación, nosotros estamos expuestos. Esa es la vida del médico todos los días. Entonces, lo único que el médico necesita en este momento, y no se va a oponer, ni el Colegio Médico tampoco, es que si las condiciones de protección están dadas, ningún médico de esta nación se va a oponer. Miren, les voy a contar algo que pasó ayer. En la noche me llama un compañero de labores y me dice que se necesitaban estudiantes de medicina para ir a la central telefónica del COE para tomar llamadas y para, de alguna manera, explicarle a la gente lo que está pasando. Bueno, yo llamo a la doctora Caridad, que es la directora de la Escuela de Medicina de la UAS, por ser la Universidad del Estado, y le pido si pueden mandar un número de estudiantes de término al COE para comenzar a aconsejar a la gente por teléfono. Ustedes no se imaginan cuál fue la reacción. Docenas de muchachos empezaron a llamar, lo que quiere decir que eso habla muy bien de estos muchachos que están en formación, y estoy seguro, Jorge Marte, que es que tiene que ver con la academia, yo mismo que tengo que ver también con la academia. Miren, los médicos no se van a negar. Lo único que necesitamos es la protección, Dani, y estoy seguro que van a ir y masivamente. Y si además de eso nosotros incorporamos a la comisión de alto nivel, no tiene que ser todos los días, que vaya un representante del Colegio Médico, de las escuelas de la Asociación de Enfermeras, y le diga a la comisión de alto nivel cuál es la situación, cómo ellos pueden cooperar para que el personal tanto de enfermería como de médicos pueda estar al servicio de la comisión de alto nivel. Yo creo que eso sería un paso de avance, y además estaríamos enviando, mis amigos, un mensaje importante a la nación de que estamos todos unidos en la lucha contra el COVID. Una pregunta para el doctor Marte, por favor. Ahora, pero déjeme decirle que nos alegra como programa, como equipo, nos alegra que coincida con nosotros. Nosotros hemos estado planteando esta semana a la Comisión de Alto Nivel
la incorporación de una representación del colegio médico, porque igual que como usted, consideramos sumamente importante en estos momentos que el colegio médico pueda discutir su visión sobre el problema en el seno de la comisión. Creo que de alguna manera aporta, en lugar de estar haciendo ruidos que pueden ser innecesarios. Sí. Freddy, permíteme abundar algo importante. Sí. Miren, yo creo que se entendió mal las declaraciones del ministro de Salud. Él no estaba pidiendo pruebas, es decir, poniendo en tela de juicio las palabras de Waldo de que médicos se habían enfermado. Lo que él quería era saber el nombre de los médicos y la ubicación para prestarle la atención que necesitaran. Luego, Waldo produjo un video en el que parece ser que él entendió que el ministro le estaba poniendo en tela de juicio sus palabras, pero realmente la intención del ministro era conocer los casos específicamente para prestarle la ayuda que fuese necesaria. Miren, públicamente yo puedo decir aquí, una primicia, yo hablo por teléfono con Waldo Suero todos los días y el colegio médico tiene un pliego de demandas ante esta crisis de 10 o 12 puntos, de los cuales, y se lo he dicho a él, el único que no se ha cumplido es el punto número 5 de su pliego de demandas, que es el toque de queda total. Después, todos los otros han sido incorporados de una manera u otra. Sí. Doctor Marte, temprano de la mañana planteábamos que si la comisión especial que maneja la crisis no ha contemplado la idea de hacer un boletín tal como lo está haciendo el ministro de Salud a los fines de que coincidan, que haya una sola dirección para los demás organismos. Bueno, el ministro Montalvo a diario también tiene una locución y ahorita en un momento en que tú no te habías incorporado, discutimos específicamente porque lo que dio pie a ese comentario fue el operativo que se hizo ayer en el puente, sí, señor, que no estaba comprendido entre los anuncios, y ya explicamos que, que se había discutido en el seno de la comisión en el que en cualquier lugar y cualquier momento que las autoridades policiales y militares evidenciaran que se estaba aglomerando un grupo de gentes inusitado, anormal, para lo que se esperaba en ese momento, se iban a tomar medidas in situ, medidas en el campo transitorias hasta que se resolviera esa situación, o como ocurrió ayer, que fue lo que dijo Dani, que todo el mundo estaba diciendo que tenía que ir al banco, simple y llanamente. Pero esas son cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha, porque nunca, como dijo José Joaquín cuando lo introdujo, nunca ni en República Dominicana ni en el mundo entero se había vivido una situación como la que estamos ahora. Ustedes tienen ambos, José Joaquín y Marte, quiero decirle a los amigos televidentes que hemos privilegiado seguir esta entrevista. Teníamos otro tipo de producción, pero estamos siguiendo con ustedes dos. Me da orgullo decir que estamos conversando, además de dos seres humanos que están al servicio del país, siempre dos maestros de la medicina designados precisamente por el Colegio Médico. Ambos tienen confianza en que República Dominicana, nuestro país, puede sortear esto. Hay mucha gente que está con ansiedad en sus casas, otros que ya ni ven las noticias, otros que tienen mucho temor. ¿Qué ustedes pueden brindar ahora de tranquilidad o de orientación, consciente de que esto es muy grande y sigue muy grande? Pero ¿ustedes confían de que República Dominicana puede bregar con esto? Bueno, miren, yo lo que quiero decirle al público que nos está viendo, en la historia de la medicina no ha habido una sola pandemia que no haya terminado, una sola. Todas las grandes pandemias han terminado. Ahora, ¿cómo van a terminar? De eso se trata y de ahí lo que estamos haciendo en el país. Entonces, en ese sentido, yo lo que pienso es que reforzar lo que estamos haciendo. ¿Qué se hizo? ¿Cuál ha sido la experiencia que nos vino de China? Como decía el doctor Jorge Marte, estamos aprendiendo de un virus que es un virus nuevo y que nos está enseñando todos los días cómo él se comporta. Lo que quiere decir que todos los días los protocolos
van a cambiar. Ahora, hay una parte del protocolo que no cambia a la gente que me está escuchando, y es que la contaminación es por contacto. Si usted se mantiene alejado, no se va a contaminar. Y por otro lado, el otro tema, que es un tema también de epidemiología, y lo sabemos los médicos, es que los epidemiólogos enfocan dónde son aquellos sitios o focos, valga la repetición, donde el virus ha sido más, como decía el doctor Fauci de Estados Unidos, donde el virus ha sido más traicionero, como es el caso de San Francisco de Macorís. Si San Francisco de Macorís nosotros focalizamos que es uno de los primeros sitios del país donde hay una alta incidencia del coronavirus, bueno, reforzarlo. Como decía el doctor Ramón Mena anoche de la Clínica Siglo XXI, necesitamos enviar enfermeras, médicos, tenemos que preservar la vida de la gente de San Francisco de Macorís y ayudarlos a salir de esta situación. También aquí en la misma capital sabemos cuáles son los focos y la Comisión de Alto Nivel y el Ministro de Salud saben exactamente dónde tenemos los principales focos. Entonces de eso se trata, que la gente entienda que esto de alguna manera u otra va a terminar. A la pregunta de que si hemos llegado al pico, claro que no, ya lo decía el doctor Jorge Marte, el pico de una pandemia se visualiza en la medida que nosotros tenemos los casos de contaminación. Y cuando el pico se acerque, nosotros vamos a ver dos cosas. Uno, que empezamos a ver una menor incidencia de pacientes, pero que la gente no se llame engaño. De vez en cuando esa curva descendente va a tener pequeños picos, y eso es lógico, y ocurrió en China, hasta que finalmente comienza a descender. Que la gente esté tranquila de que si nosotros seguimos lo que se está recomendando, nosotros vamos a pasar el pico y la curva tiene necesariamente que descender. Doctor Marte. Sí, todas las pandemias terminan, como dice José Joaquín. Y de hecho, esta está prácticamente terminando en algunos lugares, como en China. Es decir, que de esta misma es prueba de que todas las pandemias terminan. Y sobre todo, por supuesto, terminan, pero hay que darle su ayuda para que terminen. Y esa consiste en una labor tesonera, en ir a la comunidad, identificación de los casos, aislamiento de los casos y tratamiento, como debe ser, de los casos que lo ameritan, especialmente los severos y críticos. Y yo quería sí, bueno, concluir, quiero que no se me quede algo que ya he dicho en público en más de una ocasión. Miren, a veces los gobiernos toman medidas de índole económica o social y hay protestas porque esas medidas favorecen a la clase pudiente, por ejemplo, y desfavorecen a los pobres. Yo quiero que se entienda que quizás esta sea la primera situación, por lo menos desde que yo estoy vivo o desde que tengo uso de conocimiento, en que cualquier medida que tomen las autoridades ni favorece a nadie ni desfavorece al otro. Porque ya se ha visto que ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir, a mí no me va a dar eso. Ni siquiera el presidente Danilo Medina puede estar seguro de que a él no le va a dar. Es decir, que cuando se toman medidas, no son para una parte de la población. En esas medidas estoy incluido yo, está incluido José Joaquín, están incluidos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras parejas, nuestras familias, y es para todo el mundo. Las medidas que ha tomado la Comisión Presidencial de Alto Nivel y el presidente no nos excluyen a nosotros, ni excluyen al presidente. Entonces, mal pudiésemos estar tomando medidas riesgosas cuando nosotros mismos nos estaríamos incluyendo en ese riesgo. Y yo quiero que eso la población lo tenga claro. Hay un tema también que yo quiero decirle. Nos quedan 2 minutos, doctor. Sí, muy cortito, Luis. Y es la gente de los barrios marginados. Qué curioso que todavía no tenemos una gran cantidad de pacientes de los barrios marginados. Qué curioso que todavía Haití no está totalmente poblado de pacientes contaminados.
Por eso vuelvo a repetir, estamos aprendiendo mucho de este virus. Así es, por eso he dicho que es misterioso hasta cierto punto, desde el punto de vista epidemiológico. Queremos agradecer al doctor Jorge Marte. Muy optimistas y realmente no vamos a desmayar. Este es, tal vez, y quizás sin el tal vez, el problema más serio que ha enfrentado esta nación y que ha enfrentado el mundo. Y lo vamos a yugular. No le quepa la menor duda al pueblo. Gracias al doctor. Dios delante. A José Joaquín también. Sí, bueno, gracias a todos ustedes y nada, confiar en Dios y en el trabajo que estamos haciendo. Este es el momento, como dije, enterrar el hacha de la guerra, todo el mundo empujando la carreta hacia adelante. Los que no tienen nada, clase media, empresarios, todo el mundo. Quería que terminemos con eso, José Joaquín, justamente, lo de enterrar el hacha. Yo he estado en conversaciones telefónicas con Waldo, tiene quejas con el trato del gobierno, incluso dice que se discrimina con él y no con el anterior presidente del Colegio Médico. Yo creo que el momento y la clave quizás de este cierre es esa, enterrar el hacha. Si hay comunicación con Waldo y el asesor médico del Poder Ejecutivo, pienso que alguien del colegio debería ser incorporado a la comisión de alto nivel para discutir ahí en presencia de todos los temas del Colegio Médico. Finalmente, el Colegio Médico agrupa a todos los médicos de la República Dominicana y puede ser quien mejor represente el interés de los médicos en este momento y siempre. De manera que el consejo de José Joaquín para el gobierno y para el Colegio Médico es genial. Hay que enterrar el hacha y pensar en el país. Gracias, hasta mañana a partir de las 5 de la madrugada.